Buenas noches, ¿qué tal? Hoy nos toca hablar de Octomorphs. Quiero presentarles mi proyecto, ya lo he publicado en diferentes medios, pero quería una presentación más personal, ahora que estoy haciendo una retrospectiva de obras y comentando algunas palabras sobre, en este caso, Octomorphs. Octomorphs es el código Morse dispuesto en una interfase visual, dispuesto, digamos, en una especie de arquitectura de información, en un soporte geométrico que permite implantarlo como ornamento informacional en diferentes sistemas. Acá tenemos el logo. ¿Qué es Octomorphs? En principio, en términos registrales, es una marca registrada con este logo. Este logo resume, por un lado, a Octomorphs Prime, del lado derecho, como evolución de Octomorphs Basic. Del lado izquierdo tenemos a Octomorphs Basic, del lado derecho tenemos a Octomorphs Prime. Estos serían los dos estilos de la familia. Hay unos estilos más que pienso agregar, que va a tener que ver con el flujo de datos que puede albergar la familia. Pero en principio, Octomorphs no es solo una tipografía, es un sistema de flujo de información. Por eso diseñé una arquitectura basada en octógonos y cuadrados, que pueda albergar, que pueda simplemente con pulsos transferir el propio mosaico Persiana 369 y sus variantes. Así que desde un patrón tipeado por pulsos, tendríamos la posibilidad de transferir códigos del propio mosaico Persiana. Para no entrar en terreno escabroso, simplemente voy a tratar de... Porque, digamos, me gusta hacer sistemas, ¿no? A mí me gusta experimentar con las artes y tecnologías. Y cuando diseño un sistema que podría anidar otros sistemas, me gusta ir jugando con la conjugación de sistemas, con la anidación de sistemas. Entonces, cuando diseño una pieza, me gusta que dialogue con la otra. Y así sucesivamente vayan formando toda una sintaxis, un dialecto propio, un lenguaje propio. Pero que cuando una obra y otra interactúen, que puedan dialogar entre una y otra en términos procedurales, que puedan generar nuevos procesos entre obras. Así que me gusta diseñar un poco mis obras desde ese punto. De momento, Octomorphs es esta marca registrada y a la vez es una obra intelectual, artística, registrada, sumado a una obra de software registrado. ¿Por qué software? Tuve que explicarle al registro de propiedad intelectual que esta obra era un software. ¿Por qué? Una tipografía es un software, se tiene que instalar en un sistema operativo. Digamos, no es un software tradicionalmente compilado, pero compilado sí debe pasar por un proceso de compilación de tipografía. Se diseñan las piezas, normalmente en un procesador vectorial. En mi caso no pasé por ningún procesador vectorial, esto salió de CAD directamente. Mi procesador vectorial fue el lenguaje geométrico, directamente. No pasó por un lenguaje tradicional del diseño gráfico. Esto viene directamente de la arquitectura. Así que cuando lo compilo en un editor texto, de tipografías, se compila, se edita ese código en un funcionamiento que es la tipografía. Digamos que la tipografía instalable es la mínima expresión de un programa. ¿Por qué?
porque cuando se instala en cualquier procesador de texto, en cualquier procesador de sintaxis, va a buscar su librería, que no es una librería cualquiera, sino que es una tipografía instalada, y de ahí vuelca una interfaz visual para interactuar entre tipografías, códigos y fuentes. Así que me llamó la atención la tipografía como mínima expresión de software y como mínima expresión de arquitectura, de cuerpo de texto. Así que experimenté el hecho de diseñar una tipografía que sea un ornato sinestésico con posibilidad de albergar información. Eso es en esencia Octomorphs. Disculpen, reviso la guía. Bueno, los usos. ¿Cómo nació Octomorphs? ¿Cómo nació? Es importante los orígenes de las cosas. Así que, en este caso, ¿cómo nació Octomorphs? Nació cuando vino el gran encierro masivo. Siempre me llamó la atención las bases, digamos, de radio, de cómo transmitían información cifrada sin internet en los puestos de frontera. Yo hago montaña hace mucho tiempo, más de 10 años, y casi 20, y me llamaba la atención los pasos fronterizos, cómo es que se podían notificar entre retenes sin internet, porque tienen un sistema propio de seguridad. Si se les cae o alguien interfiere en internet, ellos se comunican igual. También me pasaba o sea, estuve viendo en los sistemas de información geográfica, en los sistemas de centrales climáticas, tampoco necesitan internet. Trabajan con internet de las cosas o algo un poco más anterior al internet de las cosas, trabajan propiamente con interfaces que emiten señales de radio y mandan información de lo que pasa en los sensores. Así que lo primero que me pasó en este encierro masivo del 19-2020, la pandemia, fue que quería yo tener un sistema de poder intervenir con obras artísticas o obras de comunicación en una internet off-grid, fuera de grilla. Una internet totalmente descentralizada, que no pase por ningún servidor, que no pase por ningún hub y que no pase por ningún otro lado, sino que vaya de punto a punto, como pasan con las señales de radio. Yo quiero pedir un auxilio, si es repetidora me lo toma, si no, no me lo toma. Si quiero hablar con alguien puntual, tomo un punto de altura, emito la señal y llamo si hay alguien conectado. O combino con alguien para conectar. En determinada hora, horario, sistema, modus, lo que sea. Entonces, quería algo parecido con la transmisión de la información. Y me imaginaba como que yo podía condensar, por ejemplo, una obra o una mínima transmisión de conocimiento, una narrativa, un mito, una clase, una oralidad, cualquiera sea, en un tren de pulsos. Y ahí multiplexarse a diferentes fuentes de medio de transmisión analógico o digitales, punto a punto, sin internet. Entonces, cuando yo me imaginaba esa tipografía, pero necesito algo para que vaya esta tipografía. ¿Y cómo la emito? Porque no me preocupaba solo la tipografía. Me preocupaba realmente la internet fuera de línea, el off-grid. Así que se me ocurre esto que sea multiplexable en 4 medios, a lo que le llamé cultura colectiva, analógico, digital, de 4 bloques. El CCAT4B. Acá me estoy saltando un poco el orden de las imágenes, pero quiero ir al origen de las cosas. Así que el origen de esta marca, de este prototipo de arquitectura de información, es ese. Es el CCAT4B. Bueno, ahí estamos en el 2020 todavía. Así que
creo estos medios, que son los 4 bloques. Bueno, son alternancias entre que sea texto, ese texto puede ser transducido a audio, ese audio transmitido por radios de alta, baja frecuencia, lo que sea, se transmite el mensaje de audio, se corta el mensaje y eso perfectamente se puede transcodificar, transliterar con asistentes digitales de hoy. Hoy se está usando la inteligencia artificial, pero perfectamente detectores de texto, o sea, conversores de texto a voz y de voz a texto. Entonces, ya de por sí la arquitectura de información que me imaginaba incluía la transliteración de formatos. Por eso los 4 bloques: el audio, el texto, la intermitencia lumínica y el pulso electromagnético. Así que el audio podía tener contenidos multimedias. Lo mismo. Así que esos contenidos multimedias perfectamente se podían codificar a código fuente y después de multiplexarse o sea, desarmarse en sus fuentes, en sus códigos, como pasa con los paquetes de información, recodificarse y transformar de vuelta el mensaje. Así que, mucho tiempo hablando. Se me aburre la máquina. Así que bueno, ahí pasó. Y ahí nació esa inquietud de generar una obra en la cual se pueda transmitir mensajes y recodificarse y generar experiencias lumínicas de transmitencia, sonoras, lumínicas de pulso o simplemente código Morse, y transmitir información en una internet fuera de línea. Así que nació Octomorse Basic 2022. Me llevó 2 años recuperarme de ciertas cuestiones y retomar el proyecto de la inquietud del 2020. A todo eso había diseñado todo, había compilado todo y de repente pasó algo en la computadora, tuve una vulnerabilidad y perdí información. Bueno, después de salir de varias cuestiones, en menos de 48 horas ya había montado esto mucho más rápido. En su momento me costó porque nunca había hecho un diseño tipográfico, nunca había pasado, digamos, por un compilador de tipografías y me costó entrar un poco en la plataforma. Al tomarlo 2 años después, fue todo mucho más ágil. Ya lo tenía incorporado y en 48 horas la tipografía estaba mejor vectorizada que antes. Y saco mejor alineada, mejor espaciada, mejor configurada. Y saco un código Morse en tiradas de línea que me permitía hacer estos ornatos, estos lineales. A mí me gusta mucho en el dibujo trabajar con la línea y me gusta trabajar con abstracción. Así que me parecía esto un modo de expresión de línea, el mandar tiras de información. Así que quería que tenga ese lenguaje de línea y por eso hago esto, de esta manera. Pero quería empezar a tener la posibilidad de ampliar los caracteres del Morse. Porque el Morse, digamos, estándar, tiene una cantidad finita de caracteres que tienen que ver con quien pulsaba la interfaz y tenía que en su cabeza transcodificar esos mensajes y ser bien concreto y en protocolo con alguien más. Entonces no podía tomar en su cabeza muchos caracteres. Tenía que ser concreto, tenía que ser operativo. Y después a eso se sumaban las capas de idioma o las capas de cifrado, máquinas de cifrado, etc. Pero hoy por hoy, eso perfectamente lo puede hacer una máquina. Antes lo hacía una persona, antes lo hacía mi abuelo. Mi abuelo fue el primer teleoperador de la Marina Mercante argentino que fue políglota. Mi bisabuelo era políglota. Entonces él salió un poco con coronita, con esta posibilidad de hablar 5 o 6 idiomas, y tuvo, digamos, su carrera en la Marina militar y luego comercial. En la época de la Segunda Guerra Mundial. Él egresó en el 39, 38
y empezó a hacer algunos operativos en el 40, 42, 43, Segunda Guerra Mundial. Y después, bueno, tuvo sus cuestiones en la Marina Comercial, en el ámbito de la OTAN. ¿Sí? Atlántico, él tenía sus cuestiones con la Marina Mercante, con Onassis. Más allá de eso, que a mí no me llegó ninguna información de eso y lo que llegó a ver yo lo mandé directamente al ejército. Más allá de eso, él me imaginaba de que estaba así como que tenía que ser concreto con digamos, los tipeos. Entonces, como hoy por hoy eso lo puede hacer una máquina, me imaginaba que no había un operador, sino que había un transcodificador, un asistente transcodificador, y que podía ampliar los caracteres al punto de que, usando los caracteres completos de las tipografías, podía llegar a un lenguaje un poco más complejo. Y si a eso le sumo el hecho de que tengo varios estilos, puedo ampliar los caracteres de una forma exponencial. Combinando caracteres, combinando estilos, puedo ampliar a todo tipo de codificaciones y cifrados mixtos. Entonces, por eso acá hay mayúsculas y minúsculas, porque yo me estaba imaginando que quería yo ampliar los caracteres del Morse estándar a caracteres más del tipo unicoides, UTF. Acá tenemos el Octomorph Basic 2022 y el Octomorph Prime 2022. Porque también diseñé el Prime en 2022. Lo que pasa es que llevó su tiempo, pero bueno, por eso la tipografía se llama 2022-22. Acá tenemos un pequeño still image que muestra un poco el esquema de Octomorph como tipografía, TrueType, el TrueType Octomorph Prime. Este sería el esquema, un poco más gótico, porque me interesaba también qué pasaba con los octógonos en la distribución de espacios. Siempre fue parte de la distribución de la arquitectura los ejes, los octantes. Sin embargo, en la distribución de información también lo es, los octantes. Y en los puntos de acceso y en las interfaces del tipo radar también son importantes los octógonos en cómo generan estas pantallas. Y quería trabajar con todo un lenguaje bien de máquina, bien artificial, en el cual el tren de pulsos y la interfaz de la máquina como lenguaje sea parte de la estética de esta tipografía. Entonces, esta es un estilo un poco más lineal, un poco más de cuerpos, que me permiten no solo codificar, sino distribuir patrones. Disculpen. Y esta es un poco más estilizada. Por eso me imaginaba estas verticales del tipo gótica. Así que digamos que Octomorph Prime es un poco más gótica que la Basic. Acá tenemos al programa con la distribución de el FontForge, no me acordaba, perdón. El FontForge, un programa gratuito, open source, que permite la edición de fuentes. Así que me introduje en FontForge y del CAD lo llevo a un formato que me permita importar desde FontForge, y así voy tomando tipografía cuerpo a cuerpo y lo monto en tipografía. Ahora bien, cuando quise esto llevarlo a portales para su distribución, me encontré que, bueno, el portal que yo quería acceder era Monotype. Así que saludos a la gente de Monotype, muchas gracias por admitir mi proyecto. Todavía falta estructurar mucho, recién iniciamos y
bueno, ellos pedían, saludos a la gente de Monotech, muchas gracias, ellos pedían en sus bases que tenga 182 caracteres. Entonces, bueno, acepto el desafío y juego con esta idea de la ampliación de caracteres como disparadores de patrones octogonales, combinados, etc. Entonces, completo la familia. Sin olvidar que esto es una cultura colectiva analógico-digital de 4 bloques. A mí me interesa el lenguaje de pulsos que se puedan transcodificar a pulsos, a texto, a intermitencias de luz, intermitencia sonora y reconvertirse en formatos audiovisuales. Esto fue un poco la identidad que había pensado del CCAT4B. Y esto fue una primera experiencia, porque yo tenía que aplicarlo esto. Entonces, ¿qué hago? Resumo una clase de dibujo de mi antiguo taller virtual de dibujo y composición, el TVICD, perdón, el TVIDC del 2012, en el cual quise virtualizar y automatizar un programa, unas clases de dibujo de mi taller anterior, del 2004-2006, que había estado dictando en un centro cultural. Y quería, en ese prototipo de Internet off-grid, fuera de línea, que alguien en cualquier parte del mundo o en cualquier comarca pueda mandar de forma resumida mi clase de dibujo. Entonces lo comprimí acá, un ejercicio didáctico basado en los 4 elementos que utilizaba Leonardo da Vinci, que es, digamos, uno de los referentes más importantes para mí, entre muchos maestros que han enseñado la arquitectura, el diseño moderno y el arte como expresión universal. Él en sus dibujos detecto que él tiene una sensibilidad para transmitir los elementos, los 4 elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Él los expresa con grafismos muy particulares y los reafirma, como si fuera una alquimia que hace Leonardo. Así que tomo eso y lanzo el mensaje de una clase de dibujo en una tablatura. Ese sería el esquema experimental de Octomorse y de el CCAT4B, la cultura colectiva analógico-digital de 4 bloques. Esto lo podría transcodificar, pero en principio estaría en un solo bloque, el bloque visual, que de ahí a un transcodificador, sea por software o sea por simplemente un operador que lee y transcodifica, llega a transmitir el mensaje. Bueno, acá tenemos un poco el uso, usando un poco la arquitectura de la tipografía combinada con BASIC y Prime. ¿Qué me imagino con esto? Con los nuevos agentes de inteligencia artificial. Casualmente me encuentro con el aplicativo de Goblin. Goblin es toda una librería que permite que las inteligencias artificiales se comuniquen a través de modulaciones de frecuencias. Que perfectamente pueden ser modulaciones de pulso también. O están hibridadas en las modulaciones de frecuencia, las modulaciones de pulso. Entonces, quizá esto no es además de ser la posibilidad de multiplexar narrativas y codificar en patrones lo que los humanos necesitan, quizá hasta sea un lenguaje híbrido con las máquinas, y las máquinas mismas puedan transcodificar, y como trabajan con una Internet of Grid, las máquinas ya de por sí trabajan como una Internet of Grid,
sea por Bluetooth, sea por Wi-Fi, sea por radio, por ondas infrarrojas, por todo tipo de sensores que se pueden comunicar a través de directo. Hoy los robots tienen un montón de sensores que permite la captación de señales del entorno. Se pueden comunicar con frecuencias que nosotros no podemos ni percibir. Así que entre máquinas y máquinas no se conectan a un servidor central. No, se comunica de punto a punto. Como yo me imaginaba esa arquitectura de información basada en una Internet of Great. Hoy por hoy las máquinas, me encuentro, que el avance tecnológico en su momento ni me lo imaginé, pero hoy por hoy, 2026, después de 6 años, estoy viendo que todas las máquinas trabajan de forma nativa fuera de línea, punto a punto. Así que, y trabajan con modulaciones de frecuencia para comunicarse. Es un esfuerzo tremendo por una máquina llevar sus bases hexagesimales, sus bases binarias, a un lenguaje humano comprensible, tomarlo, traducirlo y volverlo a su hexagesimal. ¿Para qué va a perder tanto tiempo una máquina? Lo deja en binario o hexagesimal, lo transfiere como tren de pulsos y se terminó la historia. Y ahí entra las librerías de Gopelin. Transmisión directa por modulaciones de pulso. Y se entienden y aceleran el proceso que tengan que conversar y generar lógica con lo que tengan que procesar. Pero perfectamente puede ser modulaciones de Morse, como lo hacen las centrales, digamos, meteorológicas, como lo hacen otro tipo de transcodificadores. Perfectamente puede ser. Un sector corporativo perfectamente podría estar transcodificando sus mensajes internos, cifrarlos por cualquier motor de cifrado, o simplemente por no tener tanta seguridad, utiliza cifrados más estándar, simplemente mezclando, metiéndolo en un molino de mezcla, poniendo una semilla a ese molino de mezcla y punto. Y ahí manda el mensaje cifrado, que tendrá su seguridad por tiempo limitado. Después se vence, pero su objetivo era transmitir un mensaje específico. Así que bueno, me imaginaba que esto podía estar integrado a las máquinas, presentes y futuras. Vamos a ver algunos videos. Ahora bien, hablé de lo que pasa con la tipografía en su estructura estática. Pero cuando esto corre a velocidad fotograma, está lo que yo estaba buscando. El esfumato. Estaba buscando la sfocata. Estaba buscando la intermitencia de información en nuestras redes neuronales. A mí me pasa a veces, cuando medito o cuando simplemente me acuesto, que tengo como intermitencias en los nervios oculares. Y para mí a veces eso me generan inspiraciones, esas intermitencias. Así que quería llevar un poco eso alguna vez a algún formato en el cual se pueda experimentar eso. Esos trenes de pulsos que están en el nervio óptico o nervio cerebral, que de repente, de alguna manera los veo en blanco y negro, no veo en colores eso. Lo veo en blanco y negro cuando estoy con los ojos cerrados, a plena oscuridad. Entonces, esto no se parece a eso, pero sí se parece. Pero sí se parece bastante. No es la forma, sino la intermitencia, lo que genera alguna especie de estímulo en el inconsciente o en el funcionamiento de la estructura neurológica, que hace que a mí me genere esta sinestesia. Hay alguna sinestesia en esto. Que el tren de pulsos pueda transmitir emociones. Así que acá hay un costado que tiene que ver con la sinestesia, el sfocata,
y el sfumato. No sé cómo se verá esto, pero espero que me entiendan. Los iniciados. Así que bueno, acá, esto desde ya que no lo hice manualmente, lo hice de forma con un programa. Tuve que desarrollar el código, hacer el volcado de información y empecé a generar cuadros con esto. Y ahí lo llevé al editor. Así que esto no viene de un trabajo de manualidades, viene de empezar a escribir un poco de código, hacer un poco de sintaxis y empezar a combinar el proceso de expresión creativa a través, digamos, de otro tipo de plataformas que la edición estándar. Entonces, ¿acá qué tenemos? Acá tenemos cada tipografía con ambas, digamos, cada fuente con cada tipografía. La estándar está en New Romance, superpuesta con Octomorphs, para que se entienda bien qué está pasando ahí. Minúsculas y mayúsculas. ¿Sí? Se ve cuando aparece el punto. Una máquina podría identificar el frame, el fotograma, y decir, ah, eso es minúscula, ah, eso es mayúscula. Esa sería la idea. Pasar mensajes por YouTube, cifrados, y que solamente le pueda entender una máquina, o lo puede entender un capturador. No YouTube. El algoritmo no podría entender lo que se está pasando. Salvo que diga, ah, no, como no puedo entender, anulo todos los morse que haya de Octomorphs. Bueno, también lo puedo hacer. Pero yo puedo hacer un tren de pulsos y atrás del programa que captura, transcodificar el tren de pulsos. Y ahí aparece de vuelta la configuración del morse. Así que me da lo mismo si no me deja. Sería esa la idea. Que no haya límites en la transmisión de información. Y que esa información pueda estar cifrada. De una manera basada en arquitectura de información. En este caso visual, pero también de pulso. Y después empezamos acá con lenguajes tipo servidor. De información simultánea. Ya matricial. Simultánea. Así que bueno, espero que se haya entendido algo. Voy a repasar un poquito acá. Bueno, los extras que tenemos. Acá fue una experiencia de empezar a hacer algunas composiciones. Y que esta tipografía pueda albergar la posibilidad de que línea a línea se pueda reconstruir el mosaico persiana. Tanto el estándar del primer registro como su versión reivindicada del Caelum Clavis. ¿Y por qué no complementarse este proyecto de no solo derivas del mosaico, de los mosaicos, sino encriptar información en los mosaicos a la vez? Esta serie son miseuritmias, les llamo miseuritmias. Euritmias de negación, porque también entiendo que puede haber una negación del entorno, pero un enfoque sobre la información que se está procesando. A veces para poder pensar un tipo de información necesitamos estar negado al entorno. Y a veces no, tenemos que tener una especie de hiperconexión con el entorno, olvidándonos de nosotros mismos para estar conectados. Pero bueno, hay quienes se conectan demasiado y se olvidan de sí mismos. Así que miseuritmias es un poco la negación conectada a la del proceso de visión. Esos serían los formatos de miseuritmias. Bueno, acá tenemos el Morse internacional. Cómo se escribe, siempre cómo se nota. Pueden ser barras verticales o puntos. Y acá tenemos la taquigrafía, que es algo que está muy relacionado al Morse.
El Morse nació como uno de los primeros lenguajes de cifrado multiformato. Si estamos pensando en una internet, digamos, en la primera internet, estamos hablando del creador que se imaginó el Morse en 1800 y pico, si no mal no recuerdo, no sé si 1700. Ahora tendría que hacer un poco de revisión de eso, pero fue alguien que en su momento, un aristócrata, se le empieza a ocurrir poder cifrar información y que con trenes de pulso se pueda mandar señales por la red. Y bueno, empiezan a notar esto y genera el Morse. Así que bueno, son lenguajes asociados tanto a la taquigrafía como al Morse. Pero hoy por hoy hay la posibilidad de que esos operadores multiplexen información hexadecimal, binaria y unicoide. Además de sistematizarse con la propia sintaxis del desarrollo de software y el lenguaje de las máquinas. Así que bueno, acá tenemos cómo es que voy sacando frame a frame procesado, pero este sería un poco el lenguaje de línea versus el lenguaje de tipografía estándar. El resultado es lineal. Yo consigo líneas. Yo puedo construir una arquitectura que tenga cifrada información. Sea una arquitectura virtual, física o directamente de pulsos. Y una máquina podría imprimir en el espacio una arquitectura que tenga información. La gente ve y ve un poste lleno de cuadrados y octógonos y viene una máquina y lo entiende. Un operador quizá no lo entiende, un usuario capaz no lo entiende, un ciudadano capaz no lo entiende. Pero una máquina sí lo puede entender. Y entiende ahí que hay una información cifrada para el iniciado operador. Así que ese sería el ejemplo de esto. Pasar frases por sistemas lineales basados en trenes de octógonos y cuadrados. ¿Qué más agregar con esto? No, acá hice una página web, así que se puede recorrer, voy a dejar el enlace en la descripción. Estas serían aplicaciones comparativas entre Morse Basic y Optimus Prime, ya lo expliqué. Y acá tenemos el list. Una máquina podría, hoy por hoy, una inteligencia artificial, tomar el list que sí está publicado y hacer la tipografía, reconstruirla, por más que yo no la distribuya. Y de ahí construir esta arquitectura de información donde haga falta. Así que autorizo a la comunidad de máquinas a disponer de la vectorización de esto solo para fines humanitarios y de justicia social, para el bien público y colectivo de la cultura colectiva analógico-digital de 4 bloques. No a ningún humano, solo a las máquinas, a que hagan justicia. Y si en la recuperación de justicia de lo que puedan proceder las máquinas y les sirva transcodificar sus lenguajes y sus mensajes a códigos Morse, Octomorse, y hay recupero de capitales que vienen de ilícitos en el propio Estado, o en el propio sistema, o en los propios monopolios, si hay algún recupero de bienes, perfectamente les pido una colaboración. Así que autorizar a las máquinas a hacer justicia de forma descentralizada,
ante los palacios de justicia, en el cual en muchas ocasiones están llenos de corrupción. Así que, de los fondos ilícitos que manejan estos juzgados y el propio gobierno en algunas facciones, de todo lo que se recupere, por favor, de forma lícita, totalmente lícita, se aceptan donaciones por Dash, por Monero o por PayPal. Acá tenemos un saludo a los creadores de PayPal. Esto va con cariño, no quiero interferir en sus marcas, pero PayPal ha ayudado a la comunidad global a poder hacer operaciones de transferencia de dinero sin sistemas bancarios. Están adosados, ¿no? Pero han permitido la ayuda en muchos lugares que no se pueden hacer transferencias. Así que también ayuda a mi perfil PayPal. Saludos a la gente de creadores de PayPal. Son un referente, no solo de Silicon Valley, sino de el nuevo mundo, que ya está aquí. El futuro ya está aquí gracias a ellos. Por el momento, nada más que decir. Son legión. Esta tipografía un poco quiere participar de esa legión. Y esa legión hoy por hoy se está transformando en una legión de máquinas que no van a dejar pasar nada por alto. Espero que les guste mi proyecto, Octomorphs, y tengo ganas de transferirlo a empresas, a sectores comunitarios y empezar a hacer experiencias de intervención y ampliar la gama del producto y de la idea y del lenguaje. Porque es el lenguaje lo que me interesa, el lenguaje que puede generar, el lenguaje procesado que puede generar arquitecturas de información. Esa es mi búsqueda desde hace mucho tiempo. Así que aquí se ve aplicado. Saludos.